Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos metemos en una conversación que me parece fascinante, de 1982. Sí, entre J. Krishnamurti y un grupo de científicos, ¿no? Estaban David Bohm, Rupert Sheldrake. Exacto. Y el tema central es algo muy nuestro, muy humano, esa búsqueda de seguridad psicológica. Pero acá viene lo interesante, ¿no? La pregunta que flota es, ¿y si esa misma búsqueda fuera la raíz de nuestra inseguridad? Justamente, vamos a darle unas vueltas a esas ideas de Krishnamurti. Exactamente. La discusión, digamos, arranca de una pregunta clave. Una vez que tenemos lo básico cubierto, comida, techo, lo físico, ¿por qué seguimos con esa necesidad tan profunda de sentirnos seguros por dentro, psicológicamente? Claro. Y bueno, las fuentes que revisamos exploran si esa búsqueda tiene sentido o si el problema en realidad está en cómo entendemos nuestro propio yo. Krishnamurti, por lo que leemos, empieza cuestionando eso de entrada. Directamente. Ajá. Señala cómo nos aferramos, viste, a recuerdos felices, queriendo que duren para siempre, o ponemos toda la esperanza en el futuro. Pero la pregunta es, ¿eso es seguridad de verdad? ¿O es más bien, no sé, un juego de la memoria, del deseo? Y muchas veces impulsado por cosas como la soledad, el miedo al vacío. Buscamos algo estable, permanente. Para escapar del sufrimiento, que parece parte de la vida, ¿no? Claro, y ahí es donde él introduce una distinción que me parece crucial. Sí, la diferencia entre la seguridad física, la que es necesaria, concreta, y la otra, la psicológica. Y se pregunta si no estaremos cometiendo un error al querer trasladar esa necesidad de lo físico a lo mental. O peor todavía, ¿no? Si al buscar esa seguridad psicológica aferrándonos a grupos, a naciones, a creencias, ¿en realidad no estaríamos generando más inseguridad? ¿Cómo sería eso? Bueno, porque nos aísla, crea divisiones, conflictos. Esa es la idea que plantea. Uf. Y eso conecta con otra idea que es, aún más radical, me parece. ¿Cuál? La de que quizás la fuente de toda esta búsqueda sin fin sea la naturaleza misma de nuestro yo, de nuestra conciencia. Ah, claro. Dice que está llena de contradicciones, creencias que chocan, deseos opuestos, miedos. Una fragmentación interna, digamos. Exacto. Y si es esa fragmentación la que nos empuja a buscar afuera algo absoluto, algo fijo, ya sea Dios, una ideología, una relación. Precisamente. Y esa fragmentación interna nos lleva directo a cuestionar la idea de que hay un observador separado de lo que observa. A ver, explícame eso un poco más. Normalmente sentimos que hay un yo, ¿no? Un yo que siente miedo, que se enoja y que puede como actuar sobre esa emoción. Sí, claro, como que yo decido calmarme o no. Bueno, Krishnamurti argumenta que esa separación es una ilusión, que la crea el pensamiento cuando mira hacia atrás, la memoria. Espera. ¿Me estás diciendo que en el instante mismo, por ejemplo, de sentir una ira muy fuerte, no hay nadie mirando la ira? Sino que simplemente... Somos esa ira. Exacto. La idea de yo tuve miedo o yo sentí ira aparece después. Cuando ya pasó y lo pensamos. Justo. Cuando el pensamiento analiza la experiencia pasada, ahí crea la división. En la vivencia pura, inmediata, no hay dualidad. Entiendo, o creo entender. Entonces, si el observador es lo observado, si mi yo no está separado de esa conciencia medio caótica y contradictoria, Ajá. intentar arreglarla desde afuera, desde esa supuesta separación, es un esfuerzo inútil. Es como querer levantarte tirando de tus propios cordones. Usa esa imagen él. Claro. Y dice que esa lucha constante, interna, es un desperdicio enorme de energía. Totalmente. Y la alternativa que propone no es hacer algo para ordenar ese caos. ¿Entonces qué es? Es un cambio en la cualidad de la percepción. Un estado de atención total. Atención total. ¿A qué? A lo que está pasando adentro. A la confusión, al miedo, a la contradicción. Pero una observación, en el presente, sin juzgar. Sin esa división que crea el pensamiento y la memoria. O sea, mirar la confusión sin un yo que quiera controlarla o cambiarla. Exacto. Y dice que cuando hay esa atención completa, la confusión misma empieza a disolverse. Porque la energía ya no se gasta en el conflicto interno.
Suena difícil, muy difícil. Es que va contra nuestra costumbre, ¿no? De querer actuar, controlar. Él dice que es la falta de atención, la inatención, lo que perpetúa los problemas. Pero, ¿y la paz? ¿No es natural buscarla? Él también distingue esto de buscar paz en cosas de afuera, ¿verdad? Sí, totalmente. Diferencia mucho eso. Como depender de alguien o de una idea, o no sé, ir a la montaña y sentir paz por el paisaje. Claro, dice que esa paz es temporal, depende de lo externo, es frágil. Entonces, la propuesta es quedarse con la propia confusión interna, así nomás. Quedarse pero observándola con esa atención plena, sin buscar una vía de escape. Incluso habla de las responsabilidades prácticas, como cuidar de la familia. Ajá, ¿y qué dice de eso? Que se puede ser responsable en lo físico, hacer lo que hay que hacer, sin caer en la preocupación y la inseguridad psicológica, simplemente afrontando los hechos momento a momento. La verdad es que es una inversión total de la lógica que usamos siempre. Sí, lo es. No se trata de buscar seguridad o de arreglar un yo que sentimos defectuoso, Exacto. sino de investigar la naturaleza misma de ese yo. Y de la ilusión de separación que crea el pensamiento. Esa parece ser la clave, ¿no? Esa es la clave. La propuesta es mirar hacia adentro, sí, pero no para cambiar activamente lo que hay, sino para comprenderlo. A través de una atención desapegada, podríamos decir, Y la transformación vendría no del esfuerzo, sino de la claridad que surge de esa observación sin división. Una consecuencia natural, digamos. Uf. Entonces la pregunta que nos queda picando es, ¿qué pasaría si de verdad dejáramos de luchar contra nuestra propia mente? Ajá. ¿Qué cambiaría si toda esa energía que quemamos en el conflicto interno la dirigiéramos simplemente a observar? Con total atención. Sí, observar lo que es sin querer llegar a ningún lado en particular. Una idea potente, ¿no? Para seguir pensando después de esta charla.